En este video explicaré las partes internas de una computadora, pero antes daré una pequeña explicación de qué es una computadora y un gabinete, ya que este es el que contiene las partes de las cuales hablaré. Partes internas de la computadora. ¿Qué es una computadora? Una computadora o computador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa. El gabinete. El gabinete de la computadora es la caja de metal y plástico que aloja a los componentes principales. Los gabinetes de las computadoras vienen en distintos tamaños y formas. En la parte posterior del gabinete de una computadora, hay puertos de conexión que se utilizan para enchufar tipos específicos de dispositivos. Estos puertos incluyen un puerto para el cable del monitor, varios puertos para el ratón y el teclado, un puerto para conectar el cable de la red, puertos de entrada para micrófonos, altavoces, auxiliares y un puerto para impresora, ya sea una interfaz SCSI o paralela. También hay un lugar para enchufar el cable de alimentación. Componentes internos de una computadora. Placa madre. El motherboard es el corazón de la computadora. El motherboard contiene los conectores para conectar tarjetas adicionales. Típicamente el motherboard contiene el CPU, BIOS, memoria, interface para dispositivos de almacenamiento, puerto serial y los puertos USB, ranuras de expansión, y todos los controladores requeridos para manejar los dispositivos periféricos estándar, como el teclado, la pantalla de video y el dispositivo de disco flexible. Otro aspecto a considerar en el motherboard es que existen distintos tipos de formas de la tarjeta madre que definen cómo se conecta el motherboard al gabinete, los conectores para la fuente de poder y las características eléctricas. El microprocesador. El microprocesador es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios para conformar una unidad central de procesamiento, también es conocido como CPU. En la actualidad este componente electrónico está compuesto por millones de transistores, integrados en una misma placa de silicio. Suelen tener forma de prisma chato, y se instalan sobre un elemento llamado zócalo. Memoria RAM. Es un tipo de memoria que puede ser accesado aleatoriamente. Esto es, que cualquier byte de memoria puede ser accesado sin tocar los bytes predecesores. RAM es el tipo de memoria más común encontrado en computadoras y otros dispositivos, como impresoras. Hay dos tipos básicos de RAM: RAM dinámica, DRAM. RAM estática, SRAM. Los dos tipos difieren en la tecnología que utilizan para retener datos. El tipo más común es la RAM dinámica. La RAM dinámica necesita refrescarse miles de veces por segundo. La RAM estática no necesita ser refrescada, lo cual la hace más rápida, pero también más cara que la RAM dinámica. Ambos tipos de RAM son volátiles, ya que pierden su contenido cuando la energía es apagada. Memoria ROM. Memoria de semiconductor destinada a ser leída y no destructible, es decir, que no se puede escribir sobre ella y que conserva intacta la información almacenada, incluso en el caso de que se interrumpa la corriente. Memoria no volátil. La ROM suele almacenar la configuración del sistema o el programa de arranque de la computadora. Las memorias de solo lectura o ROM son utilizadas como medio de almacenamiento de datos en las computadoras. La memoria RAM normalmente es más rápida para lectura que la mayoría de las memorias ROM, por lo tanto el contenido ROM se suele traspasar normalmente a la memoria RAM cuando se utiliza. Memoria caché. Una memoria caché es una memoria en la que se almacena una serie de datos para su rápido acceso. Básicamente, la memoria caché de un procesador es un tipo de memoria volátil, del tipo RAM, pero de una gran velocidad. En la actualidad esta memoria está integrada en el procesador, y su cometido es almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el procesador accede continuamente, con la finalidad de que estos accesos sean instantáneos. Hay tres tipos diferentes de memoria caché para procesadores: caché de primer nivel, L1, caché de segundo nivel, L2, caché de tercer nivel, L3. Ciclo de reloj. También denominados ciclos por segundo o frecuencia, este término hace referencia a la velocidad del procesador incorporado en la CPU del ordenador, y se mide en megahercios. A mayor índice de frecuencia, más rápido es el procesador y, en consecuencia, el ordenador.
Hace unos años era frecuente encontrar procesadores a 16 MHz, pero hoy en día lo normal es que estos superen los 120 MHz. CPU. Es la abreviación de las siglas en inglés de las palabras Unidad Central de Procesamiento, Central Processing Unit. El CPU es el cerebro de la computadora. Algunas veces se le dice simplemente el procesador o procesador central. El CPU es donde se realizan la mayoría de los cálculos. En términos de poder de computación, el CPU es el elemento más importante de un sistema de cómputo. Dos componentes típicos del CPU son la unidad lógica aritmética, ALU, la cual realiza las operaciones lógicas y matemáticas, la unidad de control, la cual extrae instrucciones de la memoria, la decodifica y ejecuta, llamando al ALU cuando es necesario. Tarjeta de video. Es el componente encargado de generar la señal de video que se manda a la pantalla de video por medio de un cable. La tarjeta de video se encuentra normalmente integrado al motherboard de la computadora o en una placa de expansión. La tarjeta gráfica reúne toda la información que debe visualizarse en pantalla y actúa como interfaz entre el procesador y el monitor. La información es enviada a este por la placa luego de haberla recibido a través del sistema de buses. Una tarjeta gráfica se compone, básicamente, de un controlador de video, de la memoria de pantalla o RAM video, y el generador de caracteres. BIOS. El BIOS es el software que determina qué puede hacer una computadora sin acceder programas de un disco. En las PCS, el BIOS contiene todo el código requerido para controlar el teclado, el monitor, las unidades de discos, las comunicaciones seriales, y otras tantas funciones. Unidades de almacenamiento. Refiriéndonos a varias técnicas y dispositivos para almacenar grandes cantidades de datos. Los primeros dispositivos de almacenamiento fueron las tarjetas perforadas, que fueron usadas desde el año 1804 en máquinas tejedoras de seda. Los dispositivos modernos de almacenamiento incluyen todo tipo de unidades de disco y de unidades de cinta. Almacenamiento masivo es distinto al de memoria, que se refiere a almacenamiento temporal, en cambio los dispositivos de almacenamiento masivo retienen los datos aun cuando la computadora es apagada. Discos duros. Rápidos y mucho mayor capacidad, pero más caros. Algunos dispositivos de disco duro son portátiles pero la mayoría no. Discos ópticos. Conocidos como CDS y DVDS, los sistemas de discos ópticos usan un láser para leer y escribir datos. Los discos ópticos tienen buena capacidad, pero no son tan rápidos como los discos duros. Y por lo general son de solo lectura, aunque también hay reescribibles. Discos de memoria flash USB. Home drives, pocket drives, pen drives, thumb drives, dispositivos muy pequeños, ligeros y portátiles pueden almacenar hasta 2 GB de datos. Estos dispositivos se han vuelto muy populares y están sustituyendo a los discos flexibles al tener mayor capacidad y velocidad. Estos dispositivos pueden mantener la información hasta por 10 años. Buses. En arquitectura de computadores, un bus puede conectar lógicamente varios periféricos sobre el mismo conjunto de cables. Aplicada a la informática, se relaciona con la idea de las transferencias internas de datos que se dan en un sistema computacional en funcionamiento. En el bus todos los nodos reciben los datos, aunque no se dirijan a todos estos, los nodos a los que no van dirigidos los datos simplemente los ignoran. Por tanto, un bus es un conjunto de conductores eléctricos en forma de pistas metálicas, impresas sobre la tarjeta madre del computador, por donde circulan las señales que corresponden a los datos binarios del lenguaje máquina con que opera el microprocesador. Fuente de poder. La fuente de poder es el componente que proporciona el poder eléctrico a la computadora. La mayoría de las computadoras pueden conectarse a un enchufe eléctrico estándar. La fuente de poder jala la cantidad requerida de electricidad y la convierte la corriente a corriente DC. También regula el voltaje para eliminar picos y crestas comunes en la mayoría de los sistemas eléctricos. Pero no todas las fuentes de poder realizan el regulado de voltaje adecuadamente, así que una computadora siempre está susceptible a fluctuaciones de voltaje. Las fuentes de poder se califican en términos de los watts que generan. Entre más poderosa sea la computadora, mayor cantidad de watts necesitan. Memorias primarias. La memoria primaria es el núcleo del subsistema de memoria de un ordenador.
Consiste en un bloque de circuitos integrados capaces de retener, memorizar, los valores binarios introducidos, y de mantener esos datos en tanto el bloque reciba alimentación eléctrica. La memoria primaria se comunica con el microprocesador de la CPU mediante el bus de direcciones. El ancho de este bus determina la capacidad que posea el microprocesador para el direccionamiento de localidades en memoria. Al bloque de memoria primaria, llamada sencillamente memoria RAM, por ser este el tipo de circuitos integrados de memoria que conforman el bloque, se le asocian también, el circuito integrado CMOS, que almacena al programa BIOS del sistema, y los dispositivos periféricos de la memoria secundaria, discos y otros periféricos, para conformar el subsistema de memoria del ordenador. Memorias secundarias. La memoria secundaria es un conjunto de dispositivos periféricos para el almacenamiento masivo de datos de un ordenador, con mayor capacidad que la memoria principal, pero más lenta que esta. El disquete, el disco duro o disco fijo, las unidades ópticas, las unidades de memoria flash y los discos ZIP, pertenecen a esta categoría. Espero que la explicación sea útil y que le pueda ayudar en algo. Gracias por la atención.